Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren bien. En esta parte de nuestro plan de agronegocios vamos a desarrollar lo que es la descripción del negocio. En clases anteriores habíamos analizado lo que era el análisis interno y análisis externo, hablábamos un poco de lo que era la investigación de mercados, eh, el análisis FODA y determinábamos ciertos factores acerca de la rentabilidad o de la factibilidad de nuestro agronegocio, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a desarrollar cuál es nuestra idea y si es validada como una oportunidad de negocio. Vamos a determinar también por qué es relevante o por qué podría ser fundamental nuestra idea de negocio y realizar un planteamiento de una idea o de una oportunidad de negocio y analizar los factores de éxito y de fracaso, ¿no? Entonces iniciamos primero con lo que son los antecedentes de lo que es la empresa. En algunas ocasiones las empresas pues ya se encuentran operando. Bueno, en esta parte vamos a hablar de un poco de lo que es la historia y de lo que es la parte del origen de por qué inicia este negocio, ¿no? Entonces, igual podemos hablar un poco de lo que son los antecedentes de nuestro sector o de nuestro producto en la región. Y ya después entramos a lo que es el entorno del negocio, es decir, el ambiente, lo que es la parte externa, y de aquí vamos a, a ocupar o atraer los resultados que hemos obtenido a través del análisis externo de nuestro análisis anterior del análisis externo y de nuestro propio agronegocio, ¿no? Y algo de lo que nos tenemos que contestar o qué preguntas tenemos que contestarnos al momento de estar desarrollando nuestro entorno de negocio es cómo son las relaciones con los actores en la cadena, qué servicios de apoyo tenemos o hay en la cadena y cómo se encuentra la industria, ¿no? O qué análisis sectorial existe. También pueden presentar un panorama general con datos que sustente por qué la empresa o por qué existe una oportunidad de negocio de este tipo de negocio que ustedes desean desarrollar en este sector, ¿no? Supongamos que ustedes quieren abrir una distribuidora de quesos. ¿Por qué sería importante tener una persona o un encargado que se encargue de la distribución de queso y cómo afectaría o cómo beneficiaría el sector este tipo de empresas o de productos, ¿no? Después, una vez que analicemos el entorno del negocio, pues pasamos a lo que es el producto. Y aquí vamos a hablar un poco de los principales componentes del producto, qué tecnología tiene, las necesidades o deseos que satisface. Y pues vamos a hacer un pequeño cuadrito, ¿sí? Más o menos como cuáles son los principales componentes del producto. Si ustedes, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en los quesos, si ustedes tienen un producto, pues aquí sería, en este caso tenemos la mermelada de piña, ¿sí? Pero supongamos que queremos distribuir los quesos, pues aquí tendríamos una vaquita y aquí entre la tecnología y el consumo es igual, hacemos un queso y alguien tiene que llevarlo al consumidor. Entonces, esto sería parte de lo que aquí sería un carrito y llevar el queso a las tiendas, ¿no? Igual pasa con cualquier tipo de productos que ustedes requieran o deseen desarrollar. Y vamos a desarrollar un pequeño cuadrito donde vamos a determinar, por ejemplo, nuestro perfil de producto, este cuadro que tenemos acá, y vamos a poner diferentes tipos de variables que tengan que ver con nuestro producto. Por ejemplo, en este caso es la mermelada de fresa que vemos acá. Y vamos a ver pues, qué marca tiene, el nombre científico, qué mecanismos agroindustriales se procesaron, qué métodos de producción tiene, qué ingredientes tiene, qué tipo de empaque, en qué presentación, cuáles son los etiquetados, las instrucciones, cuál es su vida útil o su fecha de caducidad.
Sí, todas estas cuestiones se van a ver y después pasamos a lo que es un planteamiento estratégico, es decir, cómo vamos a vender este producto, cuáles son las actividades o cuáles son las acciones o variables que podemos tomar en cuenta para explotar el beneficio o las ventajas competitivas dentro de nuestro plan de agronegocios, ¿no? Entonces es importante que también lo podamos utilizar de la matriz Fódula que ya analizamos y una vez que hacemos este plan de estratégico, bueno, ¿cómo se llama? Planteamiento estratégico, vamos a desarrollar qué actividades, por ejemplo, vamos a ocupar en este tipo de planteamiento. Y bueno, algo de lo primero que se usa o se obtiene a partir de la misión o visión es y que buscamos que se reflejen en la cultura de la organización, pues son los valores, ¿no? Igual vamos a poner nuestro cuadrito, este cuadro lo tienen que desarrollar ustedes, tienen que determinar qué valores son los que están siguiendo su empresa, ¿sí? Y una vez que saquen sus valores de la empresa, pues cuáles son los objetivos estratégicos y no y se tiene que fijar en base a las áreas que la empresa fija como estratégicas, puede ser pues el área de mercadotecnia, el área de ventas, el área de comercialización, el área de producción, del servicio al cliente, pueden ser diferentes según la empresa y según nuestro FODA, cuáles son nuestras ventajas que tenemos y que los podemos utilizar, ¿no? Igual, en términos generales, pues los objetivos deben de indicar qué, qué de lo actual se desea modificar o qué de lo actual se desea lograr, ¿no? Eh, También buscamos lo que es la rentabilidad, la eficiencia, la riqueza, la reputación, ¿sí? Y como ya les había dicho, pues tenemos que llevar a cabo lo que es la misión y la visión, que ya las llevamos a cabo en las primeras partes de clase, en los primeros módulos. Y después continuamos con lo que es los objetivos estratégicos. Esto es un ejemplo de objetivos estratégicos que ustedes tienen que llevar a cabo. Normalmente los objetivos tienen que tomar en cuenta que deben de ser alcanzables, cuantificables y se tienen que reflejar por ejemplo, en rentabilidad, en reducción de costos, ¿cómo se llama? En lograr un número de ventas, un número de clientes, es decir, cuestiones que se logren alcanzar, ¿no? Porque muchas veces ponen objetivos, ser el número uno del mercado y dices, pues, pero ¿cómo lo vas a lograr? Es decir, tiene que llevar números, porcentajes, tiempos, ¿sí? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Eh, Después sigue qué estrategia de negocios vamos a desarrollar. Eh, bueno, además de lo que es el análisis FODA, pues debe establecer también cómo vamos a tener esta competitividad en el negocio estratégico y pues estas son algunas de las, pues se podría decir, de los tipos de estrategias que existen. Las primeras es la diferenciación, donde tú buscas ser diferente a los demás, ya sea por calidad, por el proceso de producción o porque tienes ciertos certificados que probablemente son nuevos en el mercado, o bien te especializas en la reducción de costos o que tu producto sea lo más económico posible. También está la especialización en la diferenciación, que es igual que la anterior, pero con participación en el mercado estrecho, con base a la diferenciación de un producto que tiene sobreprecio, ¿no? Esto es para productos como premium o tipo de productos agroalimentarios que tienen ciertas características o ciertos procesos de producción muy, muy refinados, ¿no? Además, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se generan las estrategias genéricas que hablábamos, de cómo nos vamos a determinar cómo nos vamos a vender, si por diferenciación, si por un producto más económico, si nos vamos a especializar en la reducción de costos,
O si nos vamos a especializar en la diferenciación, es decir, un producto muy especial, muy único, premium, no sé, algo muy que conlleve un proceso muy único, ¿no? Y bueno, por último pasamos a lo que eran las estrategias. Esto, bueno, este cuadro de estrategias orientadas al crecimiento de la empresa son para empresas que ya están desarrolladas y son en la parte de lo que es la integración, si vamos a comprar o vamos a adquirir o vamos a asociarnos con una parte de la cadena, si son intensivas de desarrollo de productos, de generación de nuevos mercados, de entrar a nuevos mercados con productos sustitutos o en competir, o en productos de diversificación, en diversificación horizontal, añadir nuevos productos o servicios a uno ya existente. Pero estos son para estrategias que son de empresas que ya existen, ¿no? No creo que sea el caso. Si lo es, pues bueno. Bueno, en la penúltima, en la última parte de esta parte de descripción del producto, seguimos con lo que es la ventaja competitiva y en esta parte pues les vamos a describir cuáles son nuestras ventajas que permitan a la empresa participar de forma exitosa o de manera competitiva, ¿sí? Y pues y una de las maneras pues son las ventajas competitivas, ¿no? Es decir, qué nos diferencia de los demás, ¿no? Es decir, puede ser un producto que sea insustituible, difícil que sea imitar, o por la calidad, o orientados a satisfacer a un cliente específico, o factores que le generen valor agregado al producto o servicio agroalimentario que ustedes van a determinar, ¿no? Y ya por último, empezamos con lo que son los factores de éxito y pues, o los factores críticos de éxito y fracaso de riesgo. Y son no más que componentes externos e internos de, de lo que es nuestro proyecto de agronegocio y también vienen aparte de lo que es del análisis FODA, ¿no? Y hay que hacer una lista de cuáles son los factores críticos de éxito y fracaso, es decir, cuáles son los factores de éxito, que si se tienen claridad de los objetivos, es decir, hacia dónde vamos o queremos llegar con nuestro producto o servicio, que si tenemos conocimiento de lo que es el mercado o del negocio, ya que si cuando abrimos un agronegocio y no tenemos conocimiento de cómo se maneja el mercado, pues realmente se va a aprender echándolo a perder, ¿no? Eh, También otro de los factores de éxito es cuál es nuestra ventaja competitiva, es decir, cómo nos vamos a diferenciar de los demás y qué orientación del mercado tenemos, es decir, nos vamos a orientar al cliente, nos vamos a orientar al producto, nos vamos a orientar a los costos, ¿sí? Entonces, todos esos son, bueno, igual la planificación es una parte muy importante para guiar un agronegocio y para estar conscientes de que si se planifica y se procesa cada uno de los pasos de un agronegocio, seguramente se va a tener bastante éxito. Y después pasan con los factores de fracaso, que como les decía, pues si no tenemos conocimiento del mercado, pues es muy probable que perdamos el mercado, que perdamos el producto. Y después que sea un producto inadecuado, es decir, que no se ajuste a las necesidades del cliente o de los requerimientos del mercado. Y esto es algo de lo más común, ¿no? Los errores de comercialización. Incluso estos errores se pueden determinar también como errores de comunicación, ¿no? Ya que debemos de saber cómo y cuáles son las técnicas y cuáles son las herramientas y cuáles son las tecnología que se debe de implementar para distribuir o para vender un producto. Muchas veces queremos llegar a vender, me dicen, no, quiero exportar a Japón y porque allá compran muy buena sandía, etcétera, etcétera. Bueno, pero tienes todos los requerimientos que requiere el mercado japonés para vender tu producto allá en Japón y no tenemos ni idea muchas veces, ¿no? Entonces, esa parte, esos son los errores de comercialización. Hay un caso muy sonado en los últimos 2 o 3 años donde un camión de como, no sé, arriba de 50 toneladas de aguacate llega a Estados Unidos y pues llega por no tener conocimiento
y venía directo de Jalisco y pues Jalisco no tiene permiso para exportar, ¿no? Solamente lo tiene Michoacán. Entonces uno de los factores del fracaso, imagínate perder 50 toneladas de producto, bueno.